Mi devocional hoy, lunes. Enfócate en lo que Dios quiere mostrarte. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba invitando a las personas a reenfocar su mirada. No se trataba solo de dejar de preocuparse por lo cotidiano, sino de permitir que la perspectiva del cielo ordenara cada área de la vida. Hoy, en medio de nuestras carreras diarias, nuestras metas, nuestras distracciones y nuestros anhelos profundos, ese llamado sigue siendo igual de vigente. Poner primero lo que Dios quiere mostrarte para que todo lo demás ocupe su lugar correcto. Al hablar de buscar primeramente el reino de Dios, Cristo estaba guiándonos a comprender que la vida tiene niveles de prioridad que no siempre coinciden con los que nuestra cultura propone. Muchas veces sentimos que necesitamos resolver algo urgente antes de enfocarnos en lo espiritual. El trabajo, los pendientes, las relaciones, los proyectos que dejamos a medias, las expectativas que debemos cumplir. Y sin darnos cuenta, nos vamos llenando de cosas que saturan nuestra mente, cosas que tapan la sensibilidad del corazón y apagan la claridad que solo Dios puede traer. Pero cuando permitimos que Él muestre su dirección, descubrimos que la paz no proviene de tenerlo todo bajo control, sino de permitir que Dios guíe incluso lo que nosotros no entendemos. La invitación de Cristo no es una carga, es una liberación. Cuando Él dice que todo lo demás será añadido, está afirmando que hay bendiciones que solo fluyen cuando alineamos nuestro corazón con su voluntad. Y esta alineación no es un evento aislado, es un proceso diario en el que aprendemos a hacer espacio para que la voz de Dios llegue a nuestras vidas, aún en medio de todo ese ruido. El desafío no es escuchar su voz, sino hacer silencio interior para notar lo que Él quiere mostrarnos. Cuando logramos hacerlo, muchas preocupaciones pierden su peso y muchas decisiones que parecían confusas comienzan a aclararse. A veces lo más complejo de enfocarnos en Dios no es la falta de deseo, sino la presión constante de todo lo que nos rodea. Vivimos en un mundo que corre rápido, que demanda resultados inmediatos y que valora la productividad más que la paz interior. Pero Dios opera de otra manera. Él revela, guía y transforma en el ritmo de la eternidad. Y mientras nosotros intentamos tener un plan detallado, Él solo nos pide un corazón dispuesto. Por eso, enfocarte en lo que Dios quiere mostrarte implica un acto consciente de detenerte, respirar y permitirte intervenir en tu día a día. Puede que en este momento estés tratando de entender algún proceso personal, un cambio inesperado, una puerta que se cerró o una oportunidad que aún no llega. Quizá estás intentando descifrar qué quiere Dios para tu vida, por dónde avanzar o qué ajustar. Y aunque quisieras respuestas rápidas, Él te invita a mirar primero hacia arriba, porque cuando buscas su reino antes que tus metas, empiezas a ver que las piezas comienzan a encajar en el orden correcto. Y es precisamente en ese proceso donde descubres que Dios nunca deja de hablar. Solo tenemos que aprender a escucharlo. En medio de esta reflexión quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero significativo. Quiero invitarte a que ahí en la sección de comentarios escribas estas dos palabras: ayúdame a verte. No porque necesites hacer una declaración pública, sino porque ese gesto pequeño puede ser un recordatorio personal de tu deseo de abrir el corazón a lo que Dios te quiere mostrar.
A veces un paso pequeño marca el inicio de un cambio profundo. Hay momentos en los que Dios quiere mostrarte algo nuevo, pero necesitas soltar lo que te está distrayendo. Puede ser un miedo, puede ser un hábito, puede ser un pensamiento recurrente o incluso puede ser una meta buena, pero que tomó un lugar desbalanceado en tu corazón. Jesús no dijo que no buscaras tus sueños, sino que los sometieras bajo la luz de su reino. Y eso significa que cualquier objetivo, por legítimo que sea, debe nacer desde la dirección y la sabiduría divina, no desde la ansiedad ni la presión social. Cuando permites que Dios ilumine tu camino, tus decisiones tienen más sentido y tu alma encuentra estabilidad. Dios revela su voluntad progresivamente. No muestra todo de una vez, sino paso a paso. Y en cada paso deseas tener claridad, porque a veces el corazón humano se inquieta. Pero en ese caminar aprendemos que la confianza es más valiosa que el entendimiento completo. Cuando te enfocas en lo que Él quiere mostrarte, dejas de correr detrás de situaciones y comienzas a caminar detrás de su voz. Y ese cambio transforma todo. El enfoque espiritual también implica aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita, agota y exige decisiones inmediatas. Lo importante, en cambio, suele hablar en susurros, con calma, con dirección. Y lo que Dios quiere mostrarte casi siempre llega en ese tono suave, sereno, profundo. Por eso, para escuchar no necesitas detenerte a observar y rendir tus prisas. Cuando lo haces, descubres que había cosas que te presionaban que no eran tan relevantes y otras que pasaban desapercibidas que eran esenciales para tu crecimiento. Buscar el reino de Dios primero es permitir que Él te revele qué necesitas priorizar. Tal vez has estado dedicando energía emocional a situaciones que ya debiste entregar en sus manos. O quizás estás cargando culpas, miedos o responsabilidades que no fueron diseñadas para tu espalda. Dios quiere mostrarte caminos más ligeros, pasos más seguros y decisiones más sabias. Pero para verlo, necesitas reenfocar la mirada. Algo maravilloso sucede cuando comienzas a ver tu vida desde la óptica del reino. Descubres que Dios siempre está trabajando en áreas que tú no habías notado. A veces lo hace a través de conversaciones, otras veces a través de momentos de silencio. Puede usar un recuerdo, una oración, una palabra que llega en el momento justo. Pero siempre, absolutamente siempre, Él está guiándote hacia un propósito mayor. Ese propósito se vuelve más visible cuando apartas tiempo para escuchar y cuando permites que su voz ordene tu interior. Quiero que notes algo. Jesús no dijo, busca el reino cuando puedas, sino, primeramente. Eso significa antes de preocuparte, antes de decidir, antes de actuar en la práctica. Esto se traduce en consultar con Dios incluso en los detalles pequeños. Al hacerlo, aprendes a vivir de manera consciente, sensible a lo espiritual y abierto a las revelaciones que Él quiere darte. Y cuando vives así, comienzas a reconocer señales, oportunidades y puertas que antes estaban frente a ti. Pero tu mirada ansiosa no lograba ver. A esta altura de la reflexión, quizá puedas notar cuánto necesitas reenfocar tu vida espiritual. Y si este contenido te está ayudando, me alegra profundamente. Aprovecho para animarte a seguir acompañando este espacio. Puedes suscribirte,
dejar tu apoyo y compartir este mensaje con alguien más. Hazlo únicamente si sientes que este mensaje habla a tu corazón, porque así ayudas a que más personas encuentren dirección en medio de sus días. Cuando das ese lugar central a Dios, descubres que muchas preocupaciones comienzan a perder fuerza. Lo que antes te abrumaba ya no domina tu mente. Lo que antes te robaba la paz ahora lo ves desde una perspectiva diferente. Y lo más hermoso es que comienzas a experimentar una libertad interior que no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de confiar en quien sí lo tiene todo bajo control. Buscar el reino de Dios primero no significa desatender tus responsabilidades, sino abordarlas desde la guía divina. Cuando Dios te muestra su camino, también te da la fuerza para recorrerlo. Y en ese caminar, muchas veces te sorprenderás viendo puertas que se abren, oportunidades que llegan, relaciones que sanan y pensamientos que cambian. Todo esto sucede cuando entras en sintonía con lo que Él quiere mostrarte. Enfocarte en Dios también te ayuda a discernir cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo soltar. No todo lo que deseas es lo que necesitas, y no todo lo que pierdes es una derrota. Dios cuida tu vida con una precisión perfecta. Y cuando te decides a buscar su dirección primero, comienzas a experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia externa. Dios siempre está queriendo mostrarte algo, pero solo podrás verlo si decides enfocar tu atención en Él. No importa cuál sea tu situación, tu dolor, tu incertidumbre o tus proyectos. Cuando pones la mirada en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Que este sea un tiempo donde permitas que la luz de Dios ilumine tu camino. Que su voz ordene tus prioridades y que su voluntad se convierta en tu dirección diaria. Si escoges vivir así, experimentarás lo que Jesús prometió, que todo lo demás será añadido, porque Él sabe lo que necesitas mucho antes de que lo pidas. Que tu corazón permanezca abierto, atento y dispuesto a ver lo que Dios quiere mostrarte hoy. Te invito a que oremos juntos, permitiendo que la presencia del Señor ilumine cada pensamiento y cada área donde necesitamos claridad. Padre amado, en este momento vengo delante de ti con un corazón sincero, dispuesto a centrarme en lo que tú deseas revelarme. Te agradezco, porque aun cuando mis pensamientos se dispersan y mis días parecen desordenados, tú permaneces constante, mostrando caminos que muchas veces no veo de inmediato. Hoy quiero detenerme, Señor, para escuchar tu voz en medio de mis ocupaciones, mis inquietudes y mis anhelos. Mientras oro, reconozco que mi mente suele llenarse de ideas que compiten por mi atención. A veces me dejo llevar por lo urgente, por las presiones del día a día, por lo que otros esperan de mí, y pierdo de vista aquello que es verdaderamente importante. Por eso te pido que me ayudes a reenfocar mi interior, que pueda distinguir con claridad lo que viene de ti y lo que solo es ruido, distracción o carga innecesaria. Señor, ilumina mis pasos de manera práctica. Hay decisiones que debo tomar en mi vida cotidiana, en mi hogar, en mis relaciones, en mi trabajo, en mis proyectos, que pido que me muestres cómo aplicar tus principios en esas áreas concretas, donde a veces me cuesta discernir qué es lo correcto. Quiero aprender a vivir con la mirada puesta en tu voluntad, no solo en mis impulsos, mis planes apresurados o mis temores. Ayúdame a reconocer cuando estoy actuando desde la ansiedad y no desde la confianza. Muchas veces
Cuando algo no sale como espero, mi corazón se inquieta y empiezo a querer resolverlo todo por mis propias fuerzas. En esos momentos, Señor, recuérdame suavemente que la paz se encuentra cuando busco primero tu guía y dijo que seas tú quien marque la dirección. Enséñame a descansar en ti sin dejar de avanzar en aquello que me corresponde. Quiero entregarte también mis deseos, esos que guardo en lo profundo y que quizá no he expresado con claridad. Tú conoces lo que me ilusiona, lo que me preocupa y lo que espero para el futuro. Te pido que alinee mis sueños con tu propósito, que aquello que persigo no me aleje de ti, sino que me acerque más. Que mis metas no se conviertan en fuente de agotamiento, sino en oportunidades para ver tu mano abriendo puertas y ordenando temporadas. Señor, te entrego también mi entorno. Las responsabilidades del día, las tareas pendientes, las conversaciones necesarias, los compromisos que esperan por mí. Permíteme verlos con nuevos ojos, desde el enfoque que tú quieres mostrarme. Que mis acciones estén llenas de intención, mis palabras lleven paz, mis decisiones reflejen sabiduría y mis pasos estén marcados por la confianza en ti. Sopla frescura sobre mi interior, Padre. Si hay cansancio acumulado, renuévame. Si hay confusión, aclárame. Si hay dudas, guíame. Si hay temor, fortaléceme. Si hay desorden, ayúdame a poner cada cosa en su sitio. Que mi vida sea un reflejo de esa paz que tú prometes cuando aprendemos a buscar primero todo lo que proviene de tu reino. Te pido también que transformes mis hábitos de enfoque, que pueda aprender a comenzar mis días contigo, a dejar un espacio para la calma, para la gratitud, para la reflexión, que pueda aprender a detenerme en medio del día cuando lo necesite, para recordar que no camino solo, y que al finalizar cada jornada pueda reconocer lo que mostraste y agradecer lo que aún estás trabajando. Ayúdame a reconocer que no necesito tenerlo todo claro para seguir adelante. Lo que sí necesito es estar enfocado en ti. Enséñame a confiar cuando no tengo todas las respuestas, a avanzar cuando el camino parece estrecho, a esperar cuando la prisa quiere dominarme y a rendir mis propias ideas cuando no coinciden con las tuyas. Señor, guía mi familia, mi hogar, mis finanzas, mis proyectos personales. En cada una de estas áreas muéstrame lo que debo ajustar, entregar o fortalecer. Hazme sensible para notar cuando estás indicando un nuevo rumbo o una invitación a crecer. Te pido que en medio de mis responsabilidades no pierda de vista lo más valioso, mi comunión contigo. Que pueda vivir con la certeza de que cada paso guiado por ti es un paso firme, aun cuando el futuro se ve incierto. Y que cada día pueda repetir en mi interior la verdad de que mientras busque primero tu voluntad, todo lo demás llegará en el tiempo correcto. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por mostrarme que no camino solo. Gracias porque aun cuando no lo entiendo todo, puedo confiar en que tú estás obrando. Que mi mente, mis emociones y mis decisiones se alineen con tu paz y con tu dirección. Que pueda vivir atento, receptivo y dispuesto a enfocarme plenamente en lo que tú quieres mostrarme hoy y cada día. Vamos a dar lectura al libro de Éxodo, capítulo 1. Dice así: Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí,
Gad y Aser, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Libro de Éxodo, capítulo 2 dice así: Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo:
porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se enantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Libro de Éxodo, capítulo 3. Dice así: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ferenseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor,
pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Canario, del Eteo, del Amorreo, del Fero, del Eo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Vamos a dar lectura al libro de Éxodo. Capítulo 4 dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió:
¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: Ve en paz, dijo también Jehová a Moisés en Madián. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Marcos capítulo 12. Dice así: Historia de los labradores perversos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor, cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, el dueño mandó a un siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo. Pero los labradores agarraron al siervo, lo golpearon y lo enviaron a su amo con las manos vacías. Después, el hombre les mandó a otro siervo, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. El hombre mandó entonces a otro siervo y los labradores lo mataron. El hombre siguió mandando a otros siervos, pero ellos golpearon a unos y mataron a otros. Ya el hombre no tenía a quien más enviar, sino a su hijo amado. El hombre lo envió por último y pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo agarraron, lo mataron y luego lo tiraron fuera del viñedo. ¿Qué hará después el dueño del viñedo? Irá al viñedo, matará a los labradores y lo dará a otros seguramente. Habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal.
Esto fue lo que hizo el Señor, y es maravilloso verlo. Querían arrestarlo, porque sabían que la historia que había contado se trataba de ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se alejaron de Jesús. El pago de impuestos. Después le enviaron a Jesús algunos de los fariseos y algunos herodianos para atraparlo en algo que él dijera. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto. No te dejas llevar por lo que piensan los demás, pues para ti todos son iguales. Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Dinos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador? ¿Veremos pagarlos o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Denme una moneda de plata, dejen de verla. Ellos le dieron una moneda y Jesús preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos respondieron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Se asombraron de lo que Jesús dijo. La pregunta sobre la resurrección. Entonces unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos. El primero murió sin dejar hijos. Así que el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercer hermano. Todos los 7 hermanos se casaron con la viuda y murieron sin que ninguno dejara hijos. Después, la mujer también murió. Como todos los 7 hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les contestó: ¿por qué cometen ese error? ¿Acaso no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios? Cuando la gente resucite de la muerte, no se casará, sino que todos serán como los ángeles del cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído cómo Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. El mandamiento más importante. Se acercó uno de los maestros de la ley que había oído la discusión. Al ver lo bien que Jesús había respondido, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.
Entonces, el maestro de la ley respondió: esa fue una buena respuesta. Maestro, tienes razón. El Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y al semejante como a uno mismo es más importante que todos los sacrificios. Al ver Jesús que el hombre había contestado sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de eso, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Mesías? Jesús estaba enseñando en el área del templo y preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Si David mismo llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Mucha gente escuchaba a Jesús con gusto. Jesús critica a los maestros de la ley. Jesús continúa enseñando: tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que muestra su autoridad y que la gente los salude con respeto en las plazas. Les gusta sentarse en los lugares de honor en las sinagogas y ocupar los mejores lugares en los banquetes. Se aprovechan de las viudas y, para disimularlo, hacen largas oraciones. Por eso recibirán un castigo más severo. Una viuda da todo lo que tiene. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y observaba cómo la gente depositaba sus ofrendas. Muchos ricos daban grandes cantidades. Luego llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre de muy poco valor. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre dio más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Marcos capítulo 11. Dice así: Jesús anuncia la destrucción del templo. Jesús iba saliendo del área del templo cuando uno de los seguidores se acercó y le dijo: Maestro, mira qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos. Jesús le respondió: ¿ves estos edificios tan grandes? No quedará piedra sobre piedra. Todo se vendrá abajo. Señales antes del fin. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuál será la señal para saber que ha llegado el momento de que se cumpla todo esto? Jesús empezó a decirles: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. No se alarmen cuando oigan sobre guerras y rumores de guerras. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá terremotos en muchos lugares y hambres. Todo eso será el comienzo de sufrimientos. Cuídense ustedes, porque la gente los entregará y los llevará a juicio. Los golpearán en las sinagogas y los obligarán a presentarse ante reyes y gobernantes por estar de mi parte. Ustedes darán testimonio de mí ante ellos. Todo esto les ocurrirá por ser mis seguidores. Pero antes de que suceda todo esto, la buena noticia de salvación debe ser anunciada a todas las naciones. Cuando los arresten y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que van a decir, digan lo que Dios les dé en ese momento. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo que hablará por ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Cuando vean la abominación que causa destrucción donde no debería estar, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre a su casa para sacar nada. El que esté en el campo no regrese por su manto. Pobres de las mujeres embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días, oren para que esto no suceda en invierno. Esos días estarán llenos de dificultades como nunca las ha habido desde que Dios creó el mundo, ni las habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó por causa de los que ha elegido. No crean si alguien les dice, aquí está el Mesías, o allí está. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Así que estén atentos. Les he dicho todo de antemano. La venida del Hijo del Hombre. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. A las puertas les aseguro que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso, estén atentos y manténganse alerta, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encarga a sus siervos sus responsabilidades, a cada uno su tarea, y ordena al portero que esté atento. Manténganse alerta, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa.
amanecer. No será que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Manténganse alerta.